¿Qué tal amigos? Soy Tío Aucan y siguiendo con los tips para 3D Max, en esta oportunidad explicaré un método bastante rápido para eh, trabajar con celosías o elementos repetitivos en un modelo, eh, con el cual podríamos tener el problema con la repetición de textura. Aquí en pantalla tengo lo que sería una especie de celosía, como pueden ver, que simplemente es si yo reviso aquí los componentes, es una caja y se clonó, ¿no? Se clonó y aquí entonces podemos ver que la textura se repite. Entonces, si nosotros tenemos esto en escena, se va a ver falso porque simplemente las texturas no se comportan así en la realidad. O sea, aquí todas son exactamente iguales. Entonces, uno podría empezar a editar esto con lo que sería un VMAT, por ejemplo, pero se va a demorar bastante. ¿Sí? Entonces, hay métodos que son bastante amigables para hacer esto de manera rápida. Por ejemplo, aquí a mi izquierda tendría ya un resultado que es mucho más, digamos, arbitrario. O sea, aquí hay un poquito más de diferencias y acá tenemos lo que sería un resultado con un clásico VMAP, que en este caso se aplicó a todo, pero eso a veces no siempre es tan bueno porque a veces digamos que se percibe que de lo que sería este elemento al que sigue una continuidad de textura, cuando la realidad no debería ser. En este caso este es más variado, como se puede ver aquí. O acá hay un ejemplo más claro. Por ejemplo, aquí si revisamos ejemplos como la realidad, ahí podemos ver que tenemos diferentes matices que a veces son muy sutiles, pero en la madera va cambiando, ¿no? Acá también, por ejemplo, o este de acá, ¿no? Que sería como el ejemplo. Y acá también se pueden ver esto mismo. Entonces, muchas veces uno podría utilizar quizá otra textura para diferenciar un poco lo que serían los tonos, pero a veces también eso es un poquito perjudicial, ya que al utilizar texturas distintas se llega como al efecto contrario, que se nota demasiado la diferencia y, y en vez de ser algo como armónico, suave de ver cómo sería esto, uno como que percibe las diferencias de tono, de textura y no es tan cómodo a la vista, entonces no queda tan bien el resultado. Entonces lo ideal es poder utilizar una textura solamente, pero que lo que sería la geometría estaría bien distribuida en relación a la textura para que no se perciba el efecto de repetición, como estaría acá. Por ejemplo, aquí tenemos efecto de repetición y acá no. Acá ya tendríamos el resultado mezclado. Aquí podemos ver que buscar como un patrón de repetición es mucho más difícil, ¿no? Volviendo al mismo de acá, que se ven muy iguales y acá hay una diferencia, ¿no? Y este sería ya simplemente un VMAP que se aplicó a todo, pero aquí se puede ver que no respeta lo que serían las orientaciones de los materiales, o sea, aquí este sentido de beta con este otro estaría incorrecto. Así que para hacerlo más fácil voy a explicar aquí con lo que sería estos elementos de acá. Para eso voy a hacer lo que sería una clonación. Voy a clonar estas figuras en modo copia y aquí por ejemplo, voy a aislar lo que sería esto y voy a hacer por ejemplo, convertir a poly. Puede ser también un convertir a mesh. Y le voy a decir acá, dentro de las opciones aquí de edit poly, voy a hacer un adquirir. Voy a un poquito esto, tampoco por aquí un attach y voy a seleccionar todos estos elementos de acá que serían los otros elementos que estarían en pantalla visualizándose. Así que yo aquí ya acabo de adquirir. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Si yo reviso lo que sería esta geometría, podemos ver que se sigue manteniendo la misma condición de repetición, ¿sí? Que es lo que queremos alterar. Así que vamos a utilizar aquí un unwrap, que estaría acá. Y rápidamente abrimos lo que sería el editor V y por defecto aquí pueden ver que así se estaría viendo la textura, como que esto se estaría aplicando de forma incorrecta. Entonces rápidamente podemos hacer un flatten casi por defecto como estaría. Le decimos OK y aquí si ahora miramos
en primera instancia que está pasando, podemos ver que aquí hay un pequeño cambio. Pero tenemos que hacer un orden, ya que algunas, digamos, orientaciones de lo que serían los paños de la textura estarían incorrectas. Por ejemplo, aquí lo que más hay es horizontal, entonces lo mejor es que giremos solamente los que están en vertical, que podrían ser estos. Por ejemplo, ahí. Y acá le puedo decir un rotar izquierda o derecha. Y voy a rotar ese, este de acá también. Por ejemplo, para el otro lado. Entonces, si ya los tengo bien rotados, ahora rápidamente, esto los podía rotar, pero lo vamos a ajustar. Aquí cuando se fijan que aquí hay digamos que se superpusieron elementos. Para ajustar, lo interesante aquí es que vamos a trabajar siempre con lo que sería la proporción de la figura. Si utilizamos un nube matte, por ejemplo, a veces uno estira la textura, pero acá no, aquí se mantendría de la forma ideal, las mismas proporciones. Así que aquí para ajustar rápidamente lo que sería este paño de textura, la geometría de la superficie, voy aquí para que se ajuste. Así que ahora voy a girar estos para que queden todos en la misma sintonía. Lo giro y vuelvo a hacer un ajuste acá. Entonces si ahora reviso, podemos ver que ahora la textura se ve mucho más diferente. Pero no estarían las vetas en el sentido correcto, así que voy a seleccionar todo y voy a girar hacia un sentido. Y de esta forma podemos ver que aquí ya obtuvimos un resultado bastante bueno. Podemos ver que y no nos demoramos mucho en hacerlo, eso también es lo principal. Y lo podemos seguir modificando, podemos seguir haciendo algunos cambios. Por ejemplo, a veces se da que cuando nosotros aplicamos este método, la textura no tiene la suficiente resolución para que se vea bien, digamos, lo que sería el tamaño de geometrías que trata de, de colocar dentro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esto podría haber sido el doble, entonces pasaba que esta textura que se ve así, que por ejemplo aquí ya no se ve tan bien, ya está perdiendo calidad porque la textura ya no tiene más resolución, podemos achicarlo un poquito. Entonces para eso, sin tener que alterar nuevamente el umbral, podemos ir a lo que sería aquí el WX4. Y de esta forma podemos, por ejemplo, aquí hacer una repetición de lo que sería el paño, ahora se está repitiendo dos veces. En este caso no se va a notar mucho esa repetición porque la ventaja es que aquí la textura, digamos que como esto ya está distribuido correctamente en el paño, no vamos a tener ese problema de que se vuelva a hacer como tileable, por ejemplo. Así que ahí tenemos eso y podemos también hacer más cosas rápido. Podemos aquí, por ejemplo, hacer pequeños offset, incluso una rotación, aunque en este caso no tendría tanto sentido porque perderíamos un poco lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, ahí. Entonces, como pueden ver, trabajamos bastante bien el resultado. Si yo ahora hago un duplicado de esto y desactivo los modificadores que utilicé para hacer los ajustes, por ejemplo ahí tenemos los dos resultados. Podemos ver que aquí se ve mucho más agradable el resultado acá, mucho más la textura con variaciones que lo que sería acá. Así que ese sería como un método bastante rápido para hacer. Acá en este caso sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí después que hice el ajuste, corté la figura para que quedara solamente esto, ya que lo demás no lo necesitaba. Simplemente acá una caja rotada en 45 grados, desplazada hacia un lado y después invertida, y ahí después se hizo la trama. Entonces, para hacer esto, sencillamente voy a hacer nuevamente aquí una clonación y voy a aislar esto para poder trabajar solamente con estos elementos, así de una forma más cómoda. Entonces por decir aquí, voy a convertir a poly y voy a hacer nuevamente un attach. Entonces voy a ir acá, acá está, el attach. Voy a seleccionar esta otra geometría y ahí ya lo tengo. Entonces ahora si cargo nuevamente aquí el unwrap, voy a poder ver que la textura toda la está considerando de esta forma acostada, la geometría. Entonces rápidamente voy a hacer un flatten mapping.
Aquí dependiendo de la cantidad de geometría que tenga que analizar puede que se demore, pero podemos ver que fue bastante rápido. Entonces acá lo que lo restaría sería mantener la misma orientación de esta geometría de acá, para que sean todas parejas. Nuevamente aquí hago un escalar y voy a revisar. Por ejemplo, aquí se ve un poco raro, es porque también pasa un poco lo que les había dicho anteriormente, que la textura no es tan grande para cubrir correctamente todo este paño. Entonces tendríamos que hacer achicar lo que sería o hacer hacer, digamos que la textura sea dos veces más pequeña. Eh, Voy a ajustar nuevamente aquí. Por ejemplo, ahí ya podríamos estar bastante cerca del resultado. Entonces ahora cargamos el WX4 y ahí hacemos lo que les había mencionado. Por ejemplo, acá podemos empezar a ajustar lo que sería el tamaño de la textura. Por ejemplo, a ver ahí, aquí. Y ahí podemos ver el resultado que los quedó bastante bien. Este parece que estaría raro. Voy a revisar si es que no giré toda la... Parece que no giré todo lo que tenía que haber girado. Ah, este me faltaba. Hay que tener un poquito de ojo con algunos detalles que a veces se los pueden pasar. Entonces, este lo voy a rotar. Es el que se ajusta acá e incluso estos también para que queden más correctos los voy a ajustar también para que tengan todo la misma, sigan el mismo patrón. Entonces, ahí estaríamos. Y ahí podemos ver que estaría esa variación. Entonces después lo único que me restaría aquí sería hacer corte. Acá yo usé un modificador slice, por ejemplo, para hacer el corte de esta figura, que lo voy a cargar acá para que se vea simplemente. Voy a usar aquí la herramienta de rotar y le digo que haga el corte. Por ejemplo, de aquí hasta desde aquí que lo haga. ¿Ven? Después voy a clonar este modificador, lo voy a mover a lo que sería aquí abajo. Ya estaría. Entonces ahí logré este resultado que ahora ya se ve mucho más real para efectos de, digamos, de render, del resultado que nosotros queremos aplicar, de variedad de textura, y ahí logramos un resultado muy bueno. Por último, acá por ejemplo también tengo este ejemplo que sería exactamente lo mismo, o sea, con esta figura no es bastante rápido hacer lo que sería este resultado. Lo ideal para que todo sea más fácil de trabajar y mantenga las proporciones es que todo esto sea un elemento. Por ejemplo, acá este ya se trabajó y como pueden ver es un solo elemento. Entonces, aquí si esto yo ya lo tengo modelado, pero no he ajustado prácticamente nada de lo que serían las coordenadas de mapeado. Voy a empezar aquí como primera cosa hacer por ejemplo, un mesh y voy a adquirir este otro elemento. Entonces, ahora ya tengo todo esto en un solo elemento y nuevamente voy a cargar el unwrap. Voy aquí al editor. Como pueden ver, así está aplicándose. Por eso esto se ve, digamos que es tan poco realístico. Entonces voy a hacer aquí un flatten nuevamente. Y como les digo, aquí voy a esperar ahora que, bueno, fue rápido. Y lo último que me resta es empezar a girar. Voy a girar las piezas que yo sé que no estarían bien orientadas. Por ejemplo, todas estas de acá. Las voy a empezar a rotar ahí. Las puedo dejar un poquito hacia afuera. Estas también, estas largas. A ver, esta de acá. Estas también las puedo rotar y voy a empezar aquí a ajustar. Entonces ya estamos bastante cercanos a lograr el resultado deseado. Por ejemplo, estas también las voy a girar y voy a revisar ahora cómo vamos, cómo está el resultado. Aquí tendría que cambiar lo que sería la orientación del paño, por ejemplo ahí.
y ahí podemos ver el resultado, que ya se ve mucho mejor. Después aquí uno puede examinar si hay que hacer algún ajuste más. Por ejemplo, si en algún caso hay que colocar lo que sería una textura un poquito más definida, por ejemplo ahí. Bien, pero ahí mantenemos este resultado bastante bueno. Y por último también que fue algo bueno separar estos elementos, o sea que estas piezas sean distintas de esta otra y después, como se ve acá, esta es una pieza y esta otra, eh, poder aplicar, por ejemplo, un modificador, un chamfer y darle un alcance bastante pequeño, eh, que afecte solo, a ver, solo chamfer. Y de esa forma tenemos también un resultado mucho más real, ¿no? Con bordes suavizados. Ahí podemos darle incluso un poquito más, ahí, a diferencia de este otro que se ve muy tosco. Y como pueden ver, eso sería como para utilizar esta herramienta. O sea, en algunos casos, si tenemos que modelar algunas cosas que no son muy complejas, tenemos esta opción con el UMAT de no, digamos que eh, en el Unwrap podemos hacer cosas muy complejas, ¿ah? Podemos utilizar, pero de momento como de partida, para no complicarlos tanto, podemos hacer, digamos, con estas figuras resultados bastante buenos y de forma rápida. Así que eso sería con este tutorial. Espero que o tips más que nada, les sirva para sus escenas, para que no tengan estos problemas, sobre todo a veces que se ven mucho en algunos elementos como en marco de puerta o elementos así que las texturas están mal orientadas. Como pueden ver, no es tan difícil corregir eso, ¿no? Y el resultado ya aquí es mucho más prometedor. Así que eso sería con este video. Espero que les haya servido y nos escuchamos en el próximo.